No, esto pues lo primero que se hizo en la audiencia fue plantear la visión de la defensa, y la visión de la defensa es solamente y nada más que se cumpla la Constitución de Colombia, y con eso Miguel Ángel Beltrán Villegas debe ser declarado inocente. Ya en el desarrollo probatorio, el primer testigo de la Fiscalía del Estado, evidentemente en el sentir de la defensa, demostró vehementemente que desde el punto de vista judicial, la escena de los hechos, es decir, el campamento de Raúl Reyes en el Ecuador como escena de los hechos, fue afectado por la intervención de los oficiales de la Policía de Colombia, es decir, ellos tomaron evidencia, afectaron una escena de los hechos en un país extranjero, lo que era única y exclusiva potestad de las autoridades de ese país. Eso independientemente de soberanías y muchos tratados internacionales, pero solamente desde el punto de vista de investigación judicial, es haber recaudado evidencia a conciencia de que ya estaban en un territorio extranjero, porque así lo dijo el testigo, ya sabían que estaban en un territorio extranjero, recaudaron evidencia en ese país extranjero, cuando eso era potestad de las autoridades de investigación judicial de ese país. Aparte de eso, el testigo reconoció claramente que tomó parcialmente la evidencia y que dejó otra evidencia, es decir, tomó evidencia a su antojo, es decir, afectó la integralidad de una escena de los hechos, tomó la evidencia que le pareció importante y dejó otra evidencia que no le pareció importante o que no alcanzó a tomar. Con eso de hecho es suficiente para desvertebrar la legalidad de las evidencias allí recaudadas. Ahora, esto no es ninguna sorpresa, realmente esperábamos que eso pasara y esperamos que cada día del juicio se presenten como evidentes las transgresiones a normas de carácter constitucional, a normas de carácter legal y a normas de carácter internacional que hacen parte de nuestra Constitución por bloque de constitucionalidad que fueron transgredidas. Y esto en lo más mínimo afecta el sentido de inocencia de Miguel Ángel Beltrán. ¿En qué sentido? ¿O a qué me refiero con esto? De que esto es algo que uno tiene que alegar por defensa de la ley, por defensa de la Constitución, por defensa de las normas, que es lo que nos hace una civilización. Sin normas, sin leyes, sin cumplimiento de las normas y las leyes, no somos seres civilizados. Pero, aparte de eso, e independientemente de esto, todavía quedan todas las defensas posibles respecto a el contenido y alcance de documentos que pretenden atribuirle a Miguel Ángel Beltrán Villegas. Frente a lo de la línea de custodia, los registros de la línea de custodia que la Fiscalía, si no entiendo, los aceptó ahorita a las 2 de la tarde, ¿qué nos puede decir el problema que... El registro de cadena de custodia. Eran unos registros de cadena de custodia de evidencia, y acá simplemente la Fiscalía pretende incorporar un formato, un papel que es una formalidad, una de las formas de demostrar la autenticidad de la evidencia, sin habernos traído la evidencia. En este juicio no hemos visto ni los computadores, ni el disco duro, ni las USBs, ni los maletines, ni las mochilas, no hemos visto absolutamente nada. Y pretendía la Fiscalía incorporar unos registros de cadena de custodia, primero sin que los hubiese descubierto en la audiencia de acusación, segundo sin que los hubiese solicitado en la audiencia preparatoria, y tercero, incorporar registros de cadena de custodia sin la evidencia. Es tanto como pretender demostrar la existencia de un paciente solo con la historia clínica. La historia clínica da cuenta de por dónde va el paciente, pero a la sala de cirugía definitivamente entra el paciente, no la historia clínica. Acá nos querían traer la historia clínica sin paciente, es decir, el formato de cadena de custodia sin evidencia. Afortunadamente la decisión de la señora juez atinó en decir de que esto no había sido descubierto, no había sido solicitado y que no se podía aducir como evidencia documental autónoma tal como pretendía la Fiscalía. En ese orden de ideas, lo que le pasa al señor Beltrán es que es víctima de una cacería de brujas. Usted lo ha dicho, mejor no se podía haber dicho. Eso le hace recordar a uno a Copérnico, a Galileo, las brujas de Salem. Le hace recordar a uno que en todo momento en que las posiciones por el momento político se vuelven adversas, enfrentadas, es decir, cuando el que no está conmigo está en contra mía, genera una serie de persecuciones, y esperemos que dentro del juicio se demuestre cómo Miguel Ángel Beltrán Villegas, antes de ser judicializado por elementos materiales probatorios, fue judicializado dentro de un objetivo específico de la forma como él piensa. Y no porque la forma como él piensa esté inmersa o no inmersa en algunos documentos que encontraron en no sé qué computadores, en no sé qué lugar no de Colombia, sino de otra parte, no sé dónde los encontraron, sino porque al ser una expresión de una forma diferente de pensar, una forma de ver el mundo diferente, evidentemente totalmente contraria a lo que se pretende que pensemos, veamos hoy en día, fue objetivo y escogido selectivamente para ser judicializado, independientemente de todo lo que quede por demostrar. Sí, una cacería de brujas, usted lo ha dicho. Recordando un poco
Sobre la ilegalidad de la captura del profesor Miguel Ángel Beltrán en la Ciudad de México, ¿en qué condiciones se encontraba él y por qué su retención fue ilegal en el momento de la captura? No, no fue una detención ilegal, perdóneme. Lo que sucedió en Ciudad de México fue o un secuestro o una desaparición forzada durante 7 horas. Porque él allí no tenía ni una orden de arresto, ni una orden de captura. Hay una orden de captura internacional Interpol que no se hizo efectiva, porque si las autoridades mexicanas lo hubieran hecho efectiva, hubieran tenido que sujetarse al tratado de extradición que hay entre Colombia y México, el cual desde luego tiene todo el procedimiento y generalmente, o por definición, todas las extradiciones son autorizadas por autoridades judiciales. Tal vez las autoridades policivas mexicanas, por sustraerse a esta obligación, decidieron optar por un camino más corto, que era el de la deportación, el cual tampoco se justificaba de acuerdo a la ley de población mexicana. Entonces, literalmente lo que hicieron fue secuestrarlo, desaparecerlo durante 7 horas o más y traerlo a Colombia. Ya cuando llega al aeropuerto, pues los oficiales de Colombia dicen, acá hay una orden de captura, no lo llevamos, pero evidentemente es una simple y llana burla a la ley mexicana, una simple y llana burla al tratado de extradición entre Colombia y México, y como vuelvo y les juego, es una simple y llana burla a la civilidad. Los seres humanos nos entendemos cumpliendo normas, cumpliendo leyes, y cuando no se hace esto se tienen que burlar, y lo que hicieron entre México y Colombia para traer al profesor Beltrán desde México fue una burla de la peor estirpe de todas las normas que eran aplicables para ese caso. Se están tomando acciones en México, ya eso tendrán que hablar pues los abogados y los que estén allá en México, porque no, yo no estoy a cargo de esos casos. Para terminar, ¿está enjuiciando el pensamiento crítico? ¿Está enjuiciando la libertad de pensar? El pensamiento crítico y en general todo pensamiento diferente es objeto de persecución cuando el pensamiento crítico o el pensamiento diferente no es el que impera. Cuando se opone la teoría del heliocentrismo a la teoría de Copérnico y Galileo, es perseguido. Siempre pasará así, es como un imponderable en la humanidad. Lamentablemente no hemos llegado a un grado de civilización donde admitamos, respetemos y aunque no compartamos lo diverso, estemos sujetos a que hay que respetarlo. ¿Hay evidencias según las cuales el doctor Beltrán haya sido víctima de torturas por cuenta de la fuerza pública? En Ciudad de México sí, claro, hay una incapacidad médico legal de 12 días. ¿Cómo ha sido el trato que le ha dado la fuerza pública acá en Colombia? La fuerza pública, desde el momento en que lo reciben, fue lo que lo reciben. Los oficiales de la ley de Colombia que lo reciben lo trataron bien. Pero el problema es que en la intromisión a su dignidad, a su integridad personal en Ciudad de México, habría que saber si hubo oficiales de la fuerza pública colombiana. Ustedes pueden mirar el video de Caracol, donde aparece, en el momento de la captura, aparece el registro del seguimiento pasivo del que fue objeto Miguel Ángel y su compañera en Ciudad de México, los momentos mismos de la captura, y ese video aparece como hecho por oficiales de la Fuerza Pública Colombiana. Entonces habría necesidad de averiguar si esos oficiales de la Fuerza Pública Colombiana que tomaron ese video se enteraron de esas transgresiones por parte de los oficiales de la ley de México y si hicieron algo por defender a un nacional o si cohonestaron pasivamente esa actividad, y eso sería muy grave. Pero eso se establecería mirando el video y haciendo las investigaciones de rigor que hasta este momento lamentablemente no se han hecho. Disculpe, ante estas graves declaraciones en torno a esos procesos de irregularidad evidente que hubo en el proceso de captura de Miguel Ángel, ¿ha habido un pronunciamiento público por parte del gobierno de México? No, del gobierno de México no, pero sí hay una moción de censura por parte del Congreso mexicano en el sentido de que se investigue la actuación del Instituto Nacional de Migración de México en estos hechos.